¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Marcelo Franco. Eh, Me tocó abrir el tema sobre el debate de casos de oposición contradictoria en normas del derecho. En el campo del derecho de la actividad normativa está muy vinculada de manera muy importante. El campo del mundo natural, en este mundo natural se habla sobre los juicios enunciativos y los juicios normativos. ¿Qué son los juicios enunciativos? Los juicios enunciativos son aquellos que consisten en un ser que se ubica en el campo de lo que tiene que ser o de lo que es. Se refiere a algo que es, que fue o bien que será, es decir, a algo que está, estará o estuvo dado realmente. Un ejemplo podemos hablar que como la ley natural. En pocas palabras, los juicios enunciativos son los que rigen fenómenos físicos o naturales y que dejan comprendidos en el campo de lo que tiene que ser o de lo que es. Mientras que los juicios normativos son los que rigen la conducta de las personas, pertenecen al campo de lo que debe ser, como lo ético o lo moral. ¿Cuál es la diferencia de estos dos juicios? En uno es que son creados por las leyes naturales. Mientras que en los normativos son los creados por el hombre, ¿sí? Esto es para que el comportamiento del ser humano se rija bajo esas normas. Continuando con este tema, voy a exponer lo que son las reglas técnicas. Son todas aquellas normas de comportamiento de los sujetos procesales y de desarrollo del proceso cuya utilidad o aplicación depende de la conveniencia en el caso concreto. Bien, estas reglas y desarrollo son de utilidad para el comportamiento del ser humano. Es decir, nosotros o todos los seres humanos tenemos que respetar ciertas reglas para que nuestro comportamiento sea pues de bienestar y de armonía. Ajá. Pasamos con el tema de normas de conducta. Una norma es un mandato o regla de conducta que prevé una sanción para el caso del cumplimiento. Establecen una regla de conducta, es decir, nos ordenan actuar de o determinada manera. Las normas están formadas por dos partes, por precepto y sanción. Bueno, también se dice que estas normas pues también nos rigen, nos dirigen en cómo comportarnos en sociedad. Estas normas nos mandan, nos dicen cómo establecer reglas dentro de una sociedad. ¿Qué es un hecho jurídico? El hecho jurídico es el comportamiento de una persona o acto de la naturaleza que tiene consecuencias jurídicas en un determinado territorio. Por otro lado, un hecho es en este marco es un acto realizado por un ser humano que una vez concretado ya no puede dejar de ser. En el caso de un hecho jurídico, ese acto produce un efecto jurídico determinado. Hay una norma que establece que ante la producción del hecho en cuestión se origina una consecuencia a nivel jurídico. El efecto de un hecho jurídico puede consistir en la adquisición, la modificación o la pérdida de un derecho. Esta consecuencia dependerá del ordenamiento jurídico en el cual se enmarca el hecho. Los hechos jurídicos siempre se encuentran tipificados de manera objetiva en las normas. Bien, entonces, en resumen, el hecho jurídico es aquella consecuencia que se ejecuta de acuerdo a un acto que haya cometido cualquier individuo. Vamos a llamarle mediante un delito. Si él mató, él robó o cometió cualquier clase de delito,
va a tener una sanción jurídica. Esto pues basándose de las normas ya plasmadas en la Constitución y a su vez en la ley de procesal penal. Es donde tienen esos definido cuáles son estas consecuencias de este hecho jurídico. Ahí es donde, digamos, se va a plasmar, se va a llevar a cabo dichas penas que, que van a, a ejecutarse ante un hecho ilícito por un acto de un individuo. Ahora vamos a definir lo que es imputación normativa. Para eso quiero definir primero lo que es la palabra imputación. En derecho penal es el señalamiento provisional y precario que indica que una persona en particular es sospechosa de haber cometido un delito, sin necesidad de que existan pruebas. Bueno, esta palabra de imputación se le surge, o más bien se le dice así a una persona que ha cometido un delito. Es una persona imputable, imputada. Ajá. En consecuencia de la normatividad, imputación normativa se refiere a de dónde viene esa imputación, el motivo o el por qué lo están imputando. O sea, está sustentado dicho delito ante una ley para que esta imputación sea ejercida y sea tomada como un hecho o causa legal. Okay. Continuamos con ¿qué es el derecho objetivo? El derecho objetivo hace referencia a las leyes, reglamentos, ordenanzas y, en resumen, a las normas recogidas en códigos legales y publicados para el conocimiento de todos los ciudadanos. Es el ordenamiento jurídico. Se entiende por derecho objetivo el conjunto de normas ordenadas, ordenanzas y leyes que prescriben una obligación, es decir, que imponen una conducta o resolución legal a una situación o personas determinadas. Bien, el derecho objetivo parte también de la Carta Magna, parte de todas las leyes, toda la infinidad de leyes, llevamos en cualquier materia penal, administrativa, laboral, civil, mercantil, etc. Todas esas normas están ahí para que el ser humano las conozca y las lea y las haga válidas de acuerdo a lo que se menciona ahí, siempre y cuando conozcan sus derechos y la función de cada uno de ellos. A eso se refiere el derecho objetivo, es decir, cómo vamos a ejecutar en un futuro, basándonos de esa base, de esas leyes ya antes escritas o plasmadas en nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ahora, el derecho subjetivo lo definimos como el conjunto de potestades, libertades y facultades jurídicas que poseen los individuos. Se sustentan en cualquier razón admisible en derecho como la naturaleza, el acuerdo mutuo, contratos, etc. El derecho subjetivo nace de una ley o un contrato, a través del cual alguien adquiere un derecho sobre algo o sobre alguien por mutuo acuerdo y siempre dentro del conjunto de obligaciones que contempla el marco jurídico de la nación. Visto así, se trata de las funciones o las derivaciones del derecho objetivo. Ok, es claro. Un ejemplo básico es cuando existe un contrato de arrendamiento. Es decir, yo como arrendatario, adquiero obligaciones, así como el arrendador, que también está obligado a que me preste su vivienda por cierto periodo. Pero, ahí es cuando se está aplicando
derecho subjetivo, porque mientras uno está adquiriendo derechos de acuerdo a la ley que ya está sustentada, él la ejerce, la ejecuta y la lleva a cabo para el bienestar de él y también como la otra parte que están haciendo convenios entre ellos. Entonces se está ejecutando esta ley de una ley objetiva para llevar a cabo el derecho subjetivo. Cambiando el tema, ahora vamos a ver lo que es el proceso legislativo. Vamos a definirlo como el conjunto de actos y procedimientos legislativos concatenados cronológicamente para la formación de leyes, así como para reformar la Constitución y las leyes secundarias. Bueno, aquí se entiende que en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores es donde se crean, se modifican, se innovan, no bien modifican, crean las leyes que están en constante proceso legislativo para, ya sea para derogar o modificar dichas leyes que ya existen. ¿Para qué? Pues para pensar para beneficiar o en algunos casos no tan benéfico para los gobernados. Entonces, ese es el proceso legislativo que hacen dichas poderes, con el poder que es en este caso el poder legislativo. Ajá. Bueno, vamos a continuar con la técnica legislativa. Es una parte del derecho parlamentario que tiene como objeto de estudio el conocimiento de los pasos que se adoptarán para la elaboración y adecuada redacción de las leyes que generan y de las posiciones normativas particulares, así como para sus formas o encomienda. Bueno, pasamos al proceso judicial. Es el conjunto de trámites o actos realizados ante una autoridad judicial para resolver un conflicto entre varias partes aplicando la ley vigente. Este proceso se estudia dentro de la materia de derecho procesal. Bueno, el proceso judicial penal, vamos a ver penal, parte desde que una persona comete un delito en el cual por un acto flagrante el policía lo ve, lo observa y entonces él hace el IPH, lo lleva y lo pone a disposición ante el Ministerio Público. Después de eso, existe, no recuerdo qué artículo, pero tienen 48 horas para que el imputado o procesado sea presentado ante el juez para que él vea cuál es su actividad eh, jurídica, ¿no? Hasta dónde va a llevar a cabo, ya sea que se va a llevar, si lo van a imputar o lo van a vincular al proceso y posteriormente de vincular al proceso dictan medidas cautelares y ver plazo de investigación, así como el cierre de investigación o ver si hay alguna alternativa de procedimiento abreviado. Entonces, aquí estoy explicando cuál es el proceso judicial de un hecho jurídico a una solución, ya sea del proceso judicial que se está llevando a cabo de dicha persona o imputado. Bien, hasta aquí el tema de lo que es de lo que es el casos de posesión contradictorias entre normas de derecho. Ahora, pues, vamos a dejar que continúen mis compañeros con el, con el tema de dialogar. Gracias y buenas noches.
Hola, mi nombre es Antonio de la Cruz y hoy les hablaré sobre la aplicación práctica de la lógica en los procesos judiciales. Para llevar a cabo un proceso judicial, de acuerdo al artículo 14 de la Constitución Federal, nos dice que hay formalidades esenciales para que se puedan llevar a cabo un juicio. Estas formalidades las cita el Poder Judicial, son la demanda, la contestación, las pruebas y la sentencia. En este proceso, de acuerdo a las autoridades y las resoluciones que den, se puede llevar a cabo el dictado de las sentencias. Y bueno, dentro de esta lógica podemos encontrar fundamentalmente 5 perspectivas, las cuales son admisibilidad de la prueba. Nos dice que se analizan los diversos medios de convicción que fueron ofrecidos por ambas partes y aquellos que fueron admitidos a fin de verificar la decisión judicial si se apegó a las reglas de relevancia. La 2 es la formación, que se examina el desahogo de las pruebas admitidas a fin de verificar si se cumplieron las reglas que rigen para cada caso. En este caso se pueden presentar pruebas como un escrito, oficios o un testigo. En el número 3 tenemos a la valoración. Nos dice que se estudia el caudal probatorio para asignarle un valor a cada medio de convicción de desahogos, de acuerdo al sistema de valoración libre, tasada o mixta que aplique para cada caso, de acuerdo a su naturaleza, por supuesto. El número 4, alcance demostrativo de la prueba. Dice que debe distinguirse entre el valor probatorio de cada prueba con base al sistema de valoración que corresponda del alcance demostrativo que tenga. Esto quiere decir, por ejemplo, que si yo adquiero un vehículo, pero fue robado y llega el propietario, lo reconoce y lo reclama, no va a ser suficiente con que yo muestre que la factura que me emite probablemente una casa de venta de autos de uso y que sea una factura refacturada, tendría yo que presentar otras pruebas más para su valoración, así como las pruebas que va a presentar quien está demandando o quien está acusando que es de él el vehículo. Y por último, tenemos la exposición en el fallo de los hechos que fueron demostrados en el proceso. Es cuando el juez termina de dar valoración a todas las pruebas y se da el fallo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al tema 3, aplicación práctica de la lógica en la técnica y el proceso legislativo. La lógica, en su intención, busca guiar y analizar cómo deberíamos de pensar. Esto supone que, mediante axiomas y principios, se establecen formas y bases para lograr un pensamiento jurídico racional y que no caiga en ambigüedades. De esta manera, la lógica es completamente integrable con la legislación de la norma. Entendamos primeramente qué es la legislación. La legislación es la facultad de crear o modificar normas que rigen un entorno social. Expuesto esto, y como se expuso previamente, la lógica que busca analizar cómo debemos pensar anexa sus principios fundamentales pero adaptados al entorno jurídico. Estos son el principio de no contradicción. Dos juicios contradictorios no pueden ser verdaderos ambos. El principio de tercero excluido. Cuando dos normas de derecho se contradicen, no pueden ambas carecer de validez y por lo tanto una de ellas tiene que ser válida. Principio de identidad. El juicio jurídico que permite lo que no está jurídicamente prohibido o prohíbe lo que no está jurídicamente permitido es necesariamente válido. El principio de razón suficiente. Todo juicio, para ser verdadero, ha de menester de una razón suficiente. El objetivo de la lógica en la técnica del proceso legislativo busca un adecuado proceso legislativo. Busca crear normas perfectas con su supuesto, su cópula y su consecuencia, e intenta pedir
que sean creadas normas imperfectas, esto es, supuestos sin consecuencias y consecuencias sin supuesto. De esta manera, la técnica legislativa busca cómo lograr un objetivo, es decir, cómo desarrollar el derecho. Una vez que la lógica esté establecida en la técnica, esta toma dos formas, la norma formal y la norma material. Dígase la norma formal como a toda aquella norma que exige que sea cumplida, y la norma material como aquellos a los que la norma está mandando. Por ejemplo, podemos establecer los pagos de impuestos del SAT. El gobierno impone o pide que mediante Hacienda a las personas se les sea cobrado una declaración de impuestos, pero está en las personas si realmente ellos quieren declarar o no declarar y arriesgarse a la consecuencia de no hacerlo. Entonces, como vemos, la lógica aplicada en la técnica busca que las normas sean sencillas, correctamente formuladas, pues cumplir esta función, los sistemas a los que las normas rigen mejorarán. La norma tiene grado de racionalidad. La racionalidad comunicativa o la capacidad para hacer transmitida la norma. La racionalidad jurídico-formal o la capacidad para integrarse a otras normas. La racionalidad pragmática, que es la norma, que es la efectividad que la norma tiene en un entorno social. Y la racionalidad ética, que es la relación de la norma con los valores éticos que presuponen y a los que están ligados. En conclusión, tenemos que la técnica legislativa, ayudada por la lógica, busca primeramente poner las bases de los razonamientos de la creación de la norma y luego arma los razonamientos para que esta norma sea efectiva en todos los campos posibles a la sociedad a la que viene a regir y a ordenar. Muchas gracias, eso es todo y ese es el tema 3. Hola, buenas tardes, mi nombre es Diana Galván y el día de hoy yo les voy a hablar acerca del tema de la lógica y la argumentación. Bueno, para iniciar, quiero mencionar que en la práctica del derecho, la mejor cualidad de un buen jurista siempre será la capacidad de idear y manejar argumentos de calidad. En la historia podemos encontrar distintos momentos en los cuales se ha aparecido o se ha mencionado la argumentación. En Grecia se dio el primer periodo de la argumentación, donde no existían aún los abogados como los conocemos el día de hoy. En tanto, quien tenía algún problema o algún caso de litigio tenía que contratar a defensores que podían argumentar de manera correcta. Estos llevaban el nombre de logógrafos. Ellos tenían que aprenderse de memoria sus argumentos y llevarlos al tribunal para poder exponerlos. En esa época era muy importante los temas de política, por lo cual el saber argumentar era un arte para ellos y quien llevaba la palabra se denominaba como el arte de la retórica. Como cuando se pronuncia un discurso, el oyente puede ocupar o actuar de dos maneras. Este puede ser arbitrario o puede ser simplemente espectador. Si el oyente si el oyente actúa como árbitro, puede hacerse a otra distinción, en el cual puede ser del género de retórica, que es retórica judicial o forense, lo que juzga el oyente de cosas que ya pasaron, o de la retórica deliberada. Esta juzga de las cosas que van a suceder a futuro. En cambio, al espectador, el género de discurso es únicamente demostrativo. Quintiliano, quien fuese uno de los principales sintetizadores de la enseñanza de la retórica, mencionaba: no puede haber verdadera elocuencia donde falta la virtud. Él mencionaba que el verdadero orador, el perfecto, tenía que ser un varón virtuoso, experto en el decir, en aquel que a la grandeza de sus palabras une la grandeza de su espíritu. Este autor también nos comparte que para crear o forjar un gran orador, esto comienza desde la niñez, y esto tiene que tomarse como base distintos aspectos en el cuales son de gran importancia los maestros, las nodrizas. Esto se toma a partir de la edad preescolar y se involucra una comunidad de quiénes son las personas que rodean a estos niños. Pero sobre todo lo más importante es enseñarle a los niños a hablar de manera correcta. Al mismo tiempo, él da una célebre definición en la cual la retórica la define como el arte de decir.
El papel de la argumentación en el derecho se va a modificar evidentemente según la concepción que éste tenga. En esto es importante tener en cuenta que debe de existir la lógica jurídica. Esta es el conjunto de las operaciones intelectuales propias de los juristas. La lógica aplicada al discurso jurídico de las reglas estudiadas y admitidas por la lógica general. Existe también la lógica deductiva. Esta juega un papel protagónico en el derecho y es el razonamiento jurídico. De los grandes autores que mencionamos a través de la historia es Paracelso. En la Roma existió y él nos hablaba del poder de juzgar. Se reducía en esa época simplemente a aplicar los textos en la ley de las situaciones particulares para llegar a un silogismo deductivo, a la decisión correcta. Antes no existía, recordemos que no existía la educación, no existía o muchas personas no sabían escribir y todo lo tenían que hacer de manera lingüística. He aquí porque todos los casos jurídicos se llevaban a través de la palabra. Únicamente las clases altas tenían acceso a la educación, entonces se reducía lo que eran los abogados o quienes en ese momento eran los precursores del derecho a únicamente expresarse. No había pruebas de los casos y tenían que tener fundamentos en sus argumentos. Entonces se reunían distintas personas y cada quien expresaba las distintas posturas y ya un juez tomaba la decisión basado en sus argumentos. Una vez que se establecían los hechos, el juez debía formular distintos silogismos. La premisa mayor sería la norma, la premisa menor la comprobación de que se han cumplido las condiciones previstas por la norma, es decir, los hechos, y así la decisión venía dada por una conclusión de silogismos. Para Alexis, otro de los autores que vamos a mencionar el día de hoy, menciona en la metodología jurídica hay decisiones que se siguen lógicamente de las normas conjuntamente con los enunciados empíricos. Entonces se plantea la cuestión de cómo pueden ser fundamentales tales decisiones. Algunos autores mencionan que la lógica es asimilable a la lógica de los analíticos. Es un lógico deductivo. Contrario a otros autores que mencionan que la lógica jurídica sería una teoría de la argumentación. La lógica de los tópicos, la cual es la argumentación. Mencionan que la lógica es asimilable a la lógica de los analíticos. Es un lógico deductivo. Contrario a otros autores que mencionan que la lógica jurídica sería una teoría de la argumentación. La lógica de los tópicos, la cual es la argumentación dialéctica. En estos hay una constante referente al oyente y al interlocutor. Las premisas útiles en este tipo de argumentación son las probables, plausibles o lo comúnmente aceptable. La argumentación propia del derecho tiene un carácter práctico porque versa en lo que debe o no debe hacerse. De esta forma, los enunciados normativos, de acuerdo a la lógica deóntica, pueden ser correctos o incorrectos. Toda la argumentación práctica es jurídica, pero no toda la argumentación práctica está regulada del mismo modo que la jurídica. En conclusión, la argumentación jurídica solamente es vinculatoria. La argumentación en las decisiones jurídicas es la obligación de justificar las sentencias, es decir, de dónde viene toda la información que obtengo, la investigación y las partes en que exponen. Atienza, quien es uno de los autores más recientes, nos menciona que existen tres conceptos jurídicos en los que se llevan a cabo la argumentación. El primero que nos menciona es el de producción o establecimiento de normas jurídicas, tanto en su fase prelegislativa como en la legislativa. Se manejan argumentos jurídicos y esto tiene que ver con el tipo político o moral. Mientras que en el segundo es la aplicación de las normas jurídicas a la resolución de los casos, actividad que llevan los jueces en sentido estricto en órganos administrativos o simplemente particulares. El tercero se distingue como el nombre de dogmática jurídica y este se divide en tres factores. El primero es suministrar los criterios para la producción del derecho en las diversas instancias, en lo que ello tiene lugar. Segundo, suministrar criterios para la aplicación del derecho.
Y el tercero es el ordenar y sistematizar un sector de ordenamiento jurídico. Bueno, para concluir podemos decir que la argumentación debe basarse en la lógica, ya que este es un método de razonamiento en el que las ideas o la sucesión de los hechos se manifiestan o se desarrollan conforme a lo coherente. Aplicado en el derecho, es relevante tanto en la investigación como en la toma de decisiones. Le permite al juez considerar los puntos importantes y tomar la mejor decisión, para que éste pueda dar una sentencia en favor de la sociedad.